Decía que el centro del que procedo se fundó en 1845, pues como la mayoría de los centros que tenemos el certificado de históricos. Hoy os quería presentar cómo se originan estas colecciones de ciencias y cómo es la situación actual. No solamente hay colecciones de ciencias, tenemos también materiales de otras temáticas, como por ejemplo la geografía, pero de momento solo hemos podido llegar hasta aquí con estos materiales. Un poquito el contenido se refiere a la importancia que tiene la instrucción, el inicio, los 5 primeros años, que fueron bastante complicados. Luego hablaremos un poquito de las colecciones en sí, lo que se ha podido recuperar. Una breve referencia a los profesores, porque se salía totalmente de la comunicación a hablar de ellos, pero podrían ser objeto de un estudio mucho más profundo, y cómo los tenemos en la actualidad. La fundación del instituto se hace bajo la ley Pidal. Más adelante la ley Moyano va a seguir las mismas bases de la ley Pidal. Y con relación a la importancia de los instrumentos, pues tiene que ver evidentemente con la impartición de las clases. Los profesores los necesitan. Y además, con la ley Pidal aparecen unas materias nuevas, que son los elementos de física, de química, las nociones de historia natural, que habían aparecido ya con Gil de Zárate en la educación primaria, que se refería exclusivamente a algunas anotaciones para el desarrollo de la vida cotidiana. Bueno, este es el convento, no me voy a extender porque si no veo que no me va a dar tiempo a mucho, pero sí vamos a hablar de esa importancia de los materiales. Aparte de lo que decimos que es importante para la instrucción en las materias a las que se refieren, había otra cuestión y es la modernidad. Y así aparece reflejada en todas las memorias y en la inauguración del instituto. Y es que se consideraba que las ciencias era el reflejo de esa modernidad. Palencia era una ciudad, una provincia con una clase media más bien baja, que necesitaba de este centro, de este instituto y de esta situación nueva para ponerse, digamos, al día con todo. Bueno, aquí lo tenemos. La preocupación era real, no solo por parte de los profesores, sino también por parte de la administración. Les voy a leer muy brevemente. Dice el secretario de la Junta Inspectora en la inauguración del centro: cuidará muy particularmente la Junta de proveer las enseñanzas de los aparatos e instrumentos indispensables para que éstas se den con la solidez conveniente. No voy a seguir leyendo, pero todo el texto va en este sentido y en la defensa del estudio de las ciencias. Sin embargo, al finalizar el primer curso, 45-46, llega desde la Gobernación un escrito preguntando a la Junta Inspectora de qué materiales se disponen. No voy a leer todo esto, lo tienen ahí, pero la respuesta es clarísima y más bien triste, porque lo que dice es que no hay ningún material de instrucción. A partir de aquí se elabora un presupuesto para comprar todos estos aparatos, que es lo que se pide al gobierno, y entre ello pues, se pide también una cátedra de agricultura, porque Palencia también era una provincia eminentemente agrícola. El presupuesto total es de 120.000 reales, de los cuales la mitad aproximadamente estaría destinada a estos materiales de ciencias. La verdad es que efectivamente llega mucho material de física y química. Por ejemplo, algunos los conservamos ahora, botellas de Leyden, calorímetro, telescopio refractor, pero para ciencias naturales llega bien poco. En realidad, para que se obtuvieran los materiales había diferentes fuentes. Uno era el dinero que disponía el centro, que procedía de tasas de matrícula, de tasas para los exámenes de grado, los exámenes especiales, de premios. Tenía también obras pías y luego desde el ayuntamiento llegaban regularmente 16.000 reales. Aparte de todo esto, la administración se hacía cargo del déficit que tuviera el centro al finalizar el año y también podía donaciones y otro tipo de subvención, pero que ya eran más puntuales. Para tener idea de la situación, pues leo también muy brevemente con relación a historia natural.
La serie de láminas en que A. Conte ha dispuesto el reino animal, según el sistema de Cuvier, aprobada por Su Majestad la cantidad correspondiente. Luego hemos sabido que esta cantidad era de 666 reales. Realmente se hizo un libramiento al centro. Y dice también, una colección de 100 ejemplares que para el estudio de la mineralogía se dignó conceder Su Majestad por Real Orden de 4 de abril del año en concepto de regalo. Venía directamente. Y como gracia que se ha hecho común a los institutos del reino. Y por último, entre otras cosas, otra curiosidad, una porción considerable de pedruscos de la mina de Sabero debido a la generosidad de su director, don Miguel Iglesias, vecino de esta ciudad. Bueno, pues esta era la situación. Física y química tenía mucho material, historia natural tenía muy poquito, no creemos que tuviera mucho más que esto. Y se promete que en el siguiente curso se va a llegar todo el material de historia natural, de agricultura, aunque no hubiera cátedra, había asignatura. Va a llegar también una rehabilitación del jardín botánico. Bueno, muchas cosas, pues no llegó nada. Y no llegó nada porque hubo desavenencias a nivel administrativo totalmente ajeno al centro, y es una lástima leer la memoria del final de ese curso, porque el director dice, no es que viene a decir, dice textualmente que les han dejado pues a lo que ellos puedan hacer. No hay nadie que les ayude. Y afortunadamente todo esto se resuelve. Al año siguiente vuelven a llegar materiales, y esta vez, aparte de los de física y química, llegan los materiales de historia natural. Lo único que llega importante, interesante, es la serie de láminas de Conte, según el sistema de Cuvier, que se van a encuadernar, y es aquí cuando sabemos lo que costó realmente. Pero hasta ahora no había llegado otra cosa. Sin embargo, más adelante comienzan ya a llegar a animales naturalizados, siempre de una manera centralizada. Llegan esqueletos, de los esqueletos no conservamos nada, salvo uno de pato, otro que creo, bueno, no merece la pena porque además está en muy mal estado. Y es la primera reseña que tenemos de la llegada de un esqueleto natural, de un esqueleto humano natural. Esto estamos ya en 1861-62. Es fecha importante no porque lleguen muchos más materiales, sino porque tenemos un inventario perfectamente realizado. Tenemos todo clasificado. Aquí tenemos los de física y química, no voy a parar a verlo. Y tenemos también los de historia natural, con mineralogía, diversos instrumentos. Aquí tenemos los animales. Bueno, ¿por qué era tan importante esto de tener todos los instrumentos y todas las quejas que hacían los profesores, pero también la dirección del centro? Pues porque para que el instituto pasara de ser de segunda clase a ser de primera clase, tenía que tener un colegio de internos. El colegio de internos, no voy a hablar de ello, pero se refiere a esta imagen que ha salido del instituto antiguo. Era fácil de tener. Pero además, según el artículo 110 del Reglamento de Estudios, se necesitaban tener un mínimo de materiales, tanto de física y química como de historia natural y de agricultura. Si no, no podía pasarse de categoría. De ahí venía todo esto. Solamente aquí, bueno, aquí abajo, que es el Instrumentos de Agricultura, reseña colecciones de productos naturales de las provincias. En esta época se quería también que los profesores hicieran excursiones y recopilaran mucho material. ¿Para qué? Para enviarlo todo a Madrid, y allí personajes como de la Paz Raels y distintos comités, pues lo que hacían era recoger todo eso para hacer una valoración de cómo estaba todo el territorio nacional en cuanto a fauna, a flora, a mineralogía. Era una idea muy buena, pero muy grande. La cuestión es que a los profesores se les complicaba mucho porque no les apoyaban, no había reglamento. Los padres tampoco tenían mucho interés en que esto ocurriera, y sin embargo sabemos que a lo largo de las décadas siguientes sí que efectivamente se recogieron materiales. Algún material de los que llegan en esta época, en esta década, pues el telescopio de Breton Freres, aquí tenemos su factura. El hombre clástico, que procede de la casa Auzouz, nunca he sabido pronunciarlo. Y aquí una pequeña anécdota con un armario que hemos estado a punto de tirar. Luego lo guardamos, luego pensamos qué hacíamos con él, pensamos en colocarlo dentro. Dijimos, pues muy bien, mira esto.
Pero finalmente un carpintero que entiende mucho de estas cosas nos dijo, mira, el único valor que tiene es que es realmente antiguo. Bueno, pues ahí lo dejamos y pues no hace mucho hemos encontrado que era donde se guardaba precisamente este modelo. El modelo, y viene en las memorias, 1.000 pesetas. El telescopio anterior, 4.000 reales. Era los gastos mayores que se hacían y se anotaban además como una cosa pues muy especial. Aquí tenemos una laringe humana de la misma época. No he conseguido encontrar absolutamente ninguna referencia. Sabemos efectivamente que es del mismo taller del doctor Auzout y que es de ese año porque lo pone, pero no sabemos nada más. Al principio del siglo vuelven a llegar algunos materiales de esta misma casa, todos ellos fechados. Volvemos a tener en los años 70-80 mucho material, presento solo alguno de lo que se conserva. Claro, todo no se conserva. Estos materiales de física y química, sí me gustaría decir que fueron todos recogidos, limpiados y colocados, clasificados, hecho el catálogo por el catedrático de física que ya se jubiló, don Juan María Fernández. Y esta fotografía relacionada con Hernández Pacheco es porque los gabinetes de física y química y de historia natural dependían del Museo de Ciencias Naturales. Esto era bueno, tenía la contrapartida problemática, que era esta recogida de materiales de las zonas correspondientes, pero tenía la contrapartida que desde aquí se les ayudaba muchísimo a los profesores. Se hacían congresos, se elaboraban materiales. De la Paz Graels, de hecho, hace de manera específica un libro de clasificación para ayudar a los profesores a poder clasificar todo ese material que recogen. Todos los profesores no eran especialistas. Y además tiene una ventaja, y es que Hernández Pacheco, que era el jefe de la sección de mineralogía, en un momento dado decide que va a enviar a los centros una colección mineralógica perfectamente clasificada para poder dar clase con ella, para que sea de instrucción, y llega solamente con gastos de los portes, mientras que cuando había que pedirlo a otras empresas, pues claro, era muchísimo más caro. Algunas empresas pues muy interesantes, ahí tenemos al doctor Auzout, la casa de Fils de Mildeirol, la taxidermia de Soler de Barcelona, que tenía muchísima fama en cuanto a taxidermista, en cuanto a naturalización. Casas que traían los materiales de física y química, Breton Freres, Cole. Hay más, evidentemente. Hay una casa de Madrid, la Gracieli, que era de óptica y también se le pedían a ella desde otros países estos instrumentos. Y aquí en la parte inferior lo que tenemos es la estación biológica de Santander, desde donde llegaron todos los peces que en la actualidad se encuentran en el instituto. Lo hemos encontrado de esta manera registrado. Me gustaría, aunque solo sea un minuto, referirme un poco a los profesores, porque muchos de ellos fueron importantes investigadores, muchos además tenían una importancia muy grande en la vida de la ciudad. Aquí tenemos a Ricardo Becerro de Bengoa, catedrático de Física y Química. Trabajaba muchísimo en agricultura, sin embargo, formaba parte de la Sociedad Agrícola de Palencia. Hizo muchísimo por el centro. Ese es el edificio antiguo, esa torre es la torre que él construye como torre meteorológica. Y, entre otros profesores, dona sus colecciones de minerales al centro. Luego hablaremos de ellas. Estos serían Francisco de las Barras de Aragón, que defendía continuamente esta recopilación de materiales para conocer el medio que rodeaba al centro. Y voy a pararme un poquito en Eloy Blanco del Valle. Eloy Blanco del Valle, como los antecesores, también tenían un gran papel en la divulgación de las ciencias naturales. Este señor fue el que fundó, era catedrático de Agricultura y fundó el diario de León, el León, y fue director del diario Palentino en Palencia. Y me refiero a él porque impulsó mucho el tema de la recogida de los materiales. Vivió el momento en el que el centro antiguo ya no daba más de sí, ya no podía más con la cantidad de alumnos, no podía más con la cantidad de material que tenía. Y no digo que era buen material, porque era ya muy obsoleto, había que renovarlo, estaba averiado,
era ya todo, ya no daba más de sí aquello. ¿Y qué hacen? Deciden construir un nuevo edificio. Y el paso de los materiales del edificio antiguo al nuevo lo hace Eloy Blanco. Lo hace también que tenemos una memoria dedicada exclusivamente a explicar su labor y a darle las gracias por ello. Fue el primero que hizo realmente una pequeña exposición de cara al público, aunque ya al principio, cuando llegaron al principio en 1846, materiales de física y química se intentó hacer también. Bueno, y aquí tenemos lo que hemos conservado. Esto aquí no se ve nada. Cuando empezamos con esto, empezamos con muchísimo entusiasmo, pero no sabíamos hacerlo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a hacer unas hojas Excel. Y afortunadamente, como un año o dos después, viendo que aquello ya se nos iba de las manos porque había muchísimo material, contactamos con gente que sí sabía de restauración, de museos y demás, y nos estuvieron explicando cómo se hace. Claro, hemos tenido la suerte de que lo que hemos recogido de cada uno de los materiales que se ven en la parte superior es lo que luego se pone realmente en las fichas de catalogación. Ahora lo que nos toca es hacerlo bien, colocarlo bien. Los datos están ahí, nos faltan mucho, seguimos con ello. ¿Y por qué hemos mantenido este tipo, este formato? Bueno, aparte de eso, lo que hacemos es digitalizar todos los materiales antes de limpiarlos, después de que se han limpiado, para que se vea la diferencia, y relacionarlos con estas tablas. Bueno, esta es horrible, es la primera que se hizo, no se ve nada. Aquí tenemos pues alguno de esos ejemplares, de láminas. Aquí tenemos las colecciones de moluscos, que llegaron pues como 300 ejemplares en 1880, y sí que se conservan muchísimos. Sin embargo, también indica que se conserva, que llegaron 250 insectos de los que no hay nada. Quedan 3 mariposas que yo me atrevería a decir que ni siquiera son ni mucho menos de esa época. Simplemente para que veáis estas hojas. ¿Y por qué hemos decidido esto? Porque nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos con alumnos o trabajamos con alguien de manera específica, estas hojas Excel se pueden rellenar muy bien. Es trabajar 2 veces, pero podemos pasar la hoja, rellenan la columna correspondiente. Aquí, por ejemplo, que eran minerales, rellenan la parte de física y química con todas las fórmulas y lo vamos luego recopilando. Novatos, que éramos muy novatos, pero bueno, vamos aprendiendo poquito a poco. Los minerales, nos olvidamos, no tiene nada que ver con aquellas colecciones, muchísimas que llegaban. Sabemos que algunas son de la época porque hemos encontrado las cajas y el mineral con la etiqueta, que es claro que es una etiqueta del siglo XIX. Pero a saber, ahí ya sí que no podemos decir nada. La colección de peces sí, es la que os digo que viene de Santander, y voy a pararme solo a hablar un poquito de algún caso que nos ha dado muchos problemas. Uno de ellos es el delfín, es un delfín chileno. Cuando se hizo el paso de los materiales de un centro a otro, este delfín estaba perfectamente, pero luego hubo unas obras en el instituto en 1889-90. Y el resultado fue que el delfín apareció dentro de una de las vitrinas que ahora se usan para mineralogía, pero estaba en muy mal estado. Olía fatal, aquello no sabíamos qué hacer con ello. Como ya nos habíamos metido mucho en el tema de restaurar y de... Restaurar no, limpiar si acaso, inventariar todo este material, efectivamente contactamos con un taxidermista, nos dijo que estaba muy mal, que iba a hacer lo que podía, que lo iba a abrir. Bueno, pues lo abrió, al parecer luego era recuperable, hizo una labor fantástica, ahí lo tenemos, mirar cómo estaba, penoso. Y así fue como nos lo devolvieron. Realmente nos sigue dando problemas porque la piel tiene tantísimo aceite que con todos los años que tiene todavía sigue retomando aceite y ya le han dado 2 productos distintos. Ha tenido otra restauración hace como 2 o 3 años. No puedo nunca resistirme a ponerme una foto de los peques. Ahí este año hemos recibido por primera vez a los de 3 años, ha estado muy bien. Bueno, pues para que veáis cómo estamos haciendo ahora de verdad las fichas de catalogación y no aquello que hicimos, que bueno, nos está sirviendo, pero ahora nos está dando mucho trabajo. Y lo último, la creación de los códigos QR. No me extiendo más porque ya no me da el tiempo para hablaros de algunas otras restauraciones que se han hecho fuera del centro. La situación actual
Hemos podido inventariar prácticamente todo. Tenemos lo que está inventariado pues con la relación, acabo ahora mismo ya, con la relación de esas características de medidas, de origen, buscándolo continuamente. Y ahora sí que estamos un poquito parados porque llega el momento de la restauración. Y ahí pues tendremos que recurrir a pues otras vías porque ahí sí que no nos atrevemos. Nos han dado algún curso, pero eso no es suficiente. Pues hasta aquí he llegado, no os puedo comentar más y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hay un participante, perdón, al fondo, por favor. Le van a llevar enseguida el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, María José, por tu exposición. Yo lo que te quería preguntar es, no sé si te ha llegado a Juan María, le cursé una consulta en referencia con Belén Porto, porque la certificación que hace el secretario Larrea habla de los aparatos. Creo que habla de algunos aparatos como incluso creados o trabajados por él en el departamento de Física y Química. Y le pregunté si conocía algo de esto y me dijo que no. No sé si tú tienes o habéis detectado algún tipo de aparato que pudiera vinculársele a Belén Porto. Pues, a ver, esa no es mi especialidad. Ya sabes que yo no sé de Física y Química. Estamos todavía en ello, porque es que de revisar los documentos que se encuentran en el centro, en la Secretaría, en la parte superior, nos queda muchísimo. Ahora he empezado a encontrar las memorias y es donde he visto la procedencia de muchos de los objetos que tenemos. Algunos ya lo había hecho Juan María en su día, todos los telescopios, el telégrafo y todo esto. Al revisar todas esas memorias he comenzado a ver muchas más cosas. He comenzado a encontrar las facturas, porque es que es muchísima también la documentación que hay allí. No damos a todo. Qué suerte tenéis. Estamos desbordados. De verdad que es que necesitábamos más tiempo y más gente. Si encontrara algo, sin duda lo haría saber, te lo comunicaría. Hasta ahora no ha aparecido nada, pero no puedo decirte que seguro que no lo hay. No puedo decírtelo. Si Juan María no lo encontró en su día, fácilmente es que no lo haya, porque Juan trabajaba, era muy concienzudo trabajando. Fácilmente es que no, pero bueno, todavía quedan cosas por ver y analizar lo que hay. Bueno, sí. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. A ti, gracias. No las estamos digitalizando por falta de presupuesto. Quiero decir que lo hemos intentado. Las memorias las conservamos desde el año 1846 hasta el 23 seguro. Ya no voy a hablar del siglo XX, es otro tema. Pero nos gustaría digitalizar las memorias. Están en buen estado, pero si las manejas mucho, pues al final se deterioran. Y si te pones a fotocopiarlas, mucho más. Bueno, pues es un tema pendiente. Pero bueno, la idea sería esa, pero ahí estamos. No tenemos nada digitalizado, perdona, del archivo no hay digitalizado nada. Y sí que nos gustaría, claro. Sí, sí. Sí, sí. Claro, aparece siempre el inventario y que bueno, que lo sabéis. Esta particular que os he señalado no me he parado mucho, pero es que pone hasta el precio de cada uno de los objetos. Y si te pones a leer el resumen que hace el director, que era el que leía la memoria habitualmente, te dice de qué empresa
Y si es un gasto muy importante, como estos que os he dicho, también te lo dice. Sí. Bien, Sí, un segundo. Alberto sabe, porque lo hemos comentado, que yo llevo insistiendo en que, por favor, todos los que localicemos memorias históricas, hagamos el esfuerzo de digitalizarlas. El Instituto Cerrilla tenemos la serie histórica desde 1860 a 1930 y tenemos prácticamente completa y además disponible online. Entonces, yo creo que esto es algo que llevo proponiendo desde hace 4 o 5 años por lo menos, pero con poco éxito. Por lo que se ve. bien, Teresa ha pedido también la palabra. ¿Le van a traer el micrófono? No hace falta. Buenas tardes. Aparte de las memorias, María José, enhorabuena por tu trabajo. Yo llegué al Jorge Manrique en el año 76, desconocía toda la riqueza que tiene y, por tanto, la labor que habéis hecho es extraordinaria. Más recientemente. Pero hay una pregunta que a mí siempre me interesó y es, además del esfuerzo de los profesores, la posibilidad que tenéis y que has demostrado tú de acudir a expertos, de pagar a los expertos. Las donaciones del Jorge Manrique son tan impresionantes. ¿No nos lo vas a contar? El acudir a expertos, pues es muy fácil. Nos hemos puesto en contacto con el Museo de Palencia, el Museo Arqueológico. A través de ellos nos han puesto en contacto con restauradores de patrimonio y de esa manera pues hemos empezado a movernos un poquito. Claro, ha ido Jimena, no recuerdo ahora su apellido, una restauradora de patrimonio, ha ido ya 2 veces al centro a darnos 2 cursos. El primero fue más teórico que otra cosa, fue cuando empezamos con esto de las fichas de catalogación, no teníamos ni idea. Y luego ha venido a contarnos un poco cómo se hace el tratamiento de las láminas murales que tenemos, una colección de aproximadamente unas 100 láminas. Las de Conte, no he hablado de ellas, pero tenemos unas 20, se conservan todavía de Conte, de 90 que habían llegado al centro. Y después de otras editoriales de principios del XX y del siglo XIX. ¿Pero qué quieres? Pues es que eso fue poca cosa. Y de esa manera, bueno, pues vas hablando. Encontramos un carpintero también muy especializado en cosas antiguas y de esa manera no tenemos mucho más, el movernos nosotros, esa es la realidad. Muy bien. Bueno, yo les agradezco a todos el que hayan sido, no tenemos tiempo para más intervenciones, hay más días y más momentos para hablar. Les agradezco a todos que se hayan ajustado al tiempo que tenemos.